Aprovechando que estamos en unas fechas brujas, quiero recordar lo más extraño que me ha pasado a mí nunca. Sinceramente, siempre me he considerado agnóstico ateísta o ateo agnosticista, no lo sé muy bien. Parto de la base de que en realidad no tengo una creencia como tal, pero no estoy cerrado a verlo o a ver lo que pase con mis propios ojos y después de eso hacer un análisis validando los hechos que a mí me sirva. Y si lo que ocurre puede pasar ese análisis, no tengo problemas en cambiar de opinión. Obviamente no soy tan necio. La historia que os voy a contar ocurrió ya hace unos años, concretamente en octubre del 2005, 10 años para ser más exactos. Mi primo y yo solíamos quedar unos días y reunirnos en el pueblo para descansar, ponernos al día, ver a la familia, todo eso. Habíamos entrado en una especie de tradición en la que cada año disfrutábamos un poco de esa parte de salir un poquito de la ciudad y meternos en un ambiente más rural, un ambiente más cercano, más cerrado y más en contacto con la naturaleza. Así que el día llegó y mi primo, que era el que conducía, pasó por mi casa aquí en la ciudad, ya que él es de otra ciudad y me vino a buscar. Y después de preparar lo básico, pues nos fuimos de camino al pueblo. Llegamos, saludamos a todo el mundo. Nuestra abuela nos hizo la cena, como no, ya sabéis cómo son las abuelas que siempre nos quieren mantener bien alimentados. Y partimos para la casa de los abuelos de mi primo, que en aquel momento pues no había nadie, ya que hacía unos años que habían fallecido y bueno, la cuestión es que la teníamos para nosotros solos, ya que en la casa de mi otra abuela pues no había sitio, no había sitio. El miedo y la magia son muchos arquetipos distintos a lo largo de los tiempos y muchas definiciones distintas también a lo largo de los tiempos. Pero tanto el miedo de hoy como la magia en su concepto más puro, en el que entendemos en estos días, están bastante alejados de lo que las antiguas culturas consideraban que tenía que ser. En esos 4 días que pasamos mi primo y yo juntos en el pueblo, en cierto modo, pudimos sentir ambas cosas. Ambas cosas además a la vieja usanza, no el miedo tradicional de ver una película y asustarse, no la magia en su concepto de espectáculo. Y la verdad es que ninguna de esas dos cosas las pedimos. La primera fue una noche en la que nos dispusimos a andar por las callejuelas del pueblo sin rumbo fijo, y mientras andábamos y hablábamos, en esos momentos en los que estás más pendiente en tu mente de recrear una escena mental que de otra cosa, acabamos adentrándonos en la oscuridad profunda del campo, una oscuridad eterna, una oscuridad real, lejos de las luces del pueblo, de una ciudad, arropados por un manto de estrellas, nubes y algún que otro rayo de luna. Solo seguíamos el camino y la verdad es que nos daba todo igual porque estábamos en otro lugar, en otro momento, estábamos donde la mente nos podía transportar. El camino daba igual en esos momentos. Y andando, de repente llegamos a una vieja y pequeña nave a las afueras del pueblo, que yo calculo que estaría a unos 2 kilómetros. Y esa pequeña nave, donde se guardaba el ganado dentro, y que en aquellos momentos pues no tenía nada, tan solo tenía una, una pequeña farola, una vieja farola. Y bueno, la verdad es que debajo de la farola había un pollo, que es así como lo llaman por aquellos lares, que es un pequeño banco hecho con una piedra más grande en la parte superior y más larga, apoyada sobre 2 piedras pequeñitas, haciendo las veces de banco. Y bueno, la verdad es que allí, al cobijo de esa pequeña farola de la luz,
cayó sobre nosotros una especie de manto que nos distanciaba de la eterna oscuridad, y allí nos sentamos y seguimos contando historias. He de confesaros, amigos, que la sensación fue extraña. Tras ese círculo que proyectaba en el suelo esa vieja luz, la inmensidad de la oscuridad nos envolvía. Y en cierto modo sentíamos que la luz era el viejo fuego de la tribu que nos protegía y que nos inspiraba a contar historias, que las animaba. Y nos quedamos allí hasta el amanecer, cuando la verdad es que esa vieja farola en mitad de la nada dejó de iluminarnos. Y seguíamos contando historias de otras gentes, otros lugares y otros momentos. Básicamente hasta el alba, hasta que salió el sol. Y cuando estábamos llegando a casa de camino, de repente nos dimos cuenta de que habíamos revivido algo, de que algo se había activado dentro de nosotros, algo que estaba en alguna parte de nuestra memoria genética como especie. Era el sentimiento de estar en la tribu, de estar todos juntos, la protección del fuego, la luz luchando por mantenerse alejada y protegiéndonos de la oscuridad y dar cobijo a nuestras pobres almas. Todo aquello, sin darnos cuenta, nos había transportado casi a modo de trance a la transmisión de esas historias de una forma más real, más apasionada, más cálida, en un momento mágico. No era un fuego, pero ante tanta tiniebla, ante tanta oscuridad, prácticamente hizo las funciones de... Ese fue nuestro momento mágico que no se puede dar en otras circunstancias. Tienes que estar en las circunstancias adecuadas, tienes que tener un contacto con la naturaleza y tienes que olvidarte de todo lo demás para que la historia cobre vida bajo la luz. En fin, al día siguiente pues seguimos haciendo lo que habíamos ido a hacer, descansar, ver a la familia, ver a la gente, dar un pequeño paseo por el pueblo. Y bueno, como habíamos dormido poco esa noche, pues nos echamos una pequeña siestecita. Así que después de haber dormido lo suficiente y estar un rato una vez más con la familia, decidimos, ya que nuestro pueblo está al lado de la frontera con Portugal, hacer una visita al país vecino y de paso visitar el viejo muelle, ya que también está al lado del río Águeda en su parte en la que se junta con el Duero y hace frontera natural entre España y Portugal. Y bueno, pues cruzar la frontera y tomarnos algo en el bar que hay al otro lado. La verdad es que siempre es curioso cruzar una frontera porque a veces la sensación que te da es como la de estar en otro tablero de ajedrez pero con las mismas fichas y todo lo que te pueda aportar culturalmente otros sitios, otros lugares, pues siempre está muy bien. Aunque desde mi punto de vista creo que las fronteras deberían hacerse cada vez más y más grandes y empezar a ser conscientes de que todos vivimos en el mismo sitio. La cosa es que nos pasamos un buen rato en la terraza de nuestro ya buen amigo, el regente del bar que con tanta amabilidad nos sirvió. Y tanto rato fue que no nos dimos cuenta de que ya anocheció. Serían casi las 11 cuando mi primo y yo nos montamos en el coche de vuelta para ir al pueblo, a casa de nuestra abuela, y cenar algo, porque no habíamos cenado nada. Como curiosidad os diré que yo llevaba una cámara para grabar desde una perspectiva en primera persona la belleza del paisaje que recorríamos a lo largo de la carretera. Daos cuenta que nuestro pueblo está enclavado en el Parque Nacional de las Arribes y es uno de los lugares más hermosos que yo he podido ver. No es que haya ido allí desde pequeño, sino que comparándolo es uno de los sitios más bonitos que yo he tenido el privilegio de ver.
En fin, la cámara era una cámara de fotos normalita, de pilas, y la verdad es que grabé buena parte del viaje hasta que ya a pocos minutos de emprender el viaje de vuelta las pilas se agotaron. Y la verdad es que fue una cosa que no tenía mucha importancia para mí en ese momento. De la frontera al pueblo hay aproximadamente 13 kilómetros. Empiezas a contar en la parte del pueblo en España, en el 110, y el 123 aproximadamente llegas a la frontera, llegas a Portugal. No son muchos kilómetros, la verdad. Al principio, cuando vuelves de Portugal hacia España, es una subida sinuosa, es una subida escarpada en la que en la que debes ir con cuidado y no debes ir muy rápido porque hay riscos que están amorrados de la carretera. Sin embargo, una vez pasados, ya llegas a zonas donde la carretera es más llana y el paisaje que hay a ambos lados del arcén pues es bastante llano, es una llanura carente de vegetación. Y aquí es donde nos ocurrió una de las cosas más raras que yo he visto nunca. Yo iba de copiloto en el coche de mi primo, al lado, obviamente. Estábamos, no sé por qué, cada uno pensando en nuestras cosas, cuando enfilamos una de las rectas más largas que hay a la altura de aproximadamente del kilómetro 113. De repente algo no iba bien. Yo me di cuenta de que algo no iba bien. No era algo que viera en el coche, no era algo que viera mi primo. Tuve una extraña sensación. La verdad es que los pelos se me erizaron y la carne se me puso de gallina. Sentía que algo estaba pasando. Algo que no debería estar pasando. Que no debería, porque sientes que es algo que no encaja en tu misma realidad. Un poco más adelante, los faros del coche empiezan a vislumbrar algo que yo puedo ver. Y nos vamos acercando más y más. Y cuanto más nos acercamos, más se me ponen los pelos de punta. Veo que hay como 3 personas perfectamente alineadas, de espaldas a la carretera, inmóviles, con los brazos pegados al cuerpo y mirando hacia abajo. Esas 3 personas, además que estaban pegando al lado de la línea de la carretera, no se movieron ni un milímetro. Pues como si esas 3 personas, 2 hombres como mayores y una mujer de pelo rizado, vestían como ropas informales. Y lo que empecé a sentir es que mis sentidos empezaron a dar vueltas. Me di cuenta que los focos iluminaban la cara de la primera persona y que cuando miré, esa cara parecía vacía, solo como si hubiera un espacio en blanco. Y ahí de repente noté algo frío que recorría mi espalda. Un escalofrío me invadió. El coche pasó a escasos centímetros de esos tótems humanos que ni se inmutaron, que se quedaron fijos, que ni miraron al coche ni a lo lejos ni cuando estábamos cerca. Y eso me puso los pelos de punta, mis sentidos estaban bailando, pero recuerdo que en ese momento me callé. Me callé porque no quería que mi primo pensase que por lo que sea me había vuelto loco. Habíamos visto a 3 personas mirando hacia abajo, además. No movían la cabeza. Yo no pude ver ojos, no pude ver nariz, no pude ver boca en su cara. Pude ver más o menos el pelo. Pude ver cómo estaban con los brazos pegados al cuerpo los 3 juntos, uno al lado de otro. Pude ver cómo miraban hacia abajo y en ningún momento dejaron o cambiaron o se movieron ni un milímetro de esa pose. Y pude apreciar cómo el coche pasó justamente al lado, y ni se inmutaron. Y yo recuerdo que mis sentidos, todo se me puso la piel de gallina, los pelos se me erizaban, esa brújula interna que tenemos empezó a dar vueltas. En fin, fue algo bastante surrealista y que sabes que no está en esa realidad o que no sabes exactamente qué es. Puede ser algo natural, no te diría que no, pero no supe muy bien qué explicación dar.
A los pocos metros mi primo paró el coche y, yo me puse blanco, me puse blanquísimo, en plan, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿por qué paras el coche? Sigue adelante, no pares el coche aquí. Él me dijo, ¿has visto eso? Y yo le dije, sí, claro que lo he visto. O sea, de hecho, no sé qué explicación tiene. Y él me dijo que se iba a bajar porque podía ser gente que necesitase ayuda o algo. Y bueno, a mí cuando me dijo eso, en, otra vez se me pusieron los pelos de punta, un escalofrío me recorrió y la verdad es que no quería ni moverme del sitio. Sí vi cómo abrió la puerta y cómo, aparte de ayudarse de los focos del coche, agarró una linterna para tener más claridad. Yo me atreví a mirar por el retrovisor. ¿Y cuál fue mi reacción cuando de repente, en el punto donde estaban las tres personas, no había absolutamente nadie? Mi primo me hace unos gestos, así a lo lejos, como diciéndome eso mismo, y mira en los alrededores y no había absolutamente nada. Era un terreno llano, un terreno donde no hay vegetación tras la que agazaparse, ni hoyos, ni cunetas, simplemente llanura. En aquel momento no supe qué pensar. No supe qué pensar, estaba helado, estaba, estaba realmente impactado por la visión de todo aquello y que no lograba entender muy bien. Recuerdo que mi primo se montó en el coche y los dos nos quedamos momentáneamente callados. Ahí, justo ahí, acababa de pasar algo que no entendíamos muy bien y que no quisimos hablarlo mucho por alguna extraña razón, solo teníamos la necesidad de seguir hacia adelante. Sí, posteriormente llegamos a hablarlo y coincidimos con las dos versiones, la suya y la mía coincidieron, y yo tuve la necesidad de escribirlo un mes más tarde, ya cuando estuve en mi casa en la ciudad. La verdad es que ¿qué fue? No lo sé. ¿Qué creéis vosotros que fue? Yo no lo sé. Sé que fue algo extraño, no descarto que pudiera ser gente que estaría por allí y a lo mejor se perdieron detrás de... Pero es que no había nada, no había nada donde ocultarse. Y eso simplemente nos pareció bastante extraño. No sé qué sería eso, no sé por qué estaban así, no sé por qué no reaccionaron al coche. La cuestión es que ocurrió y seguimos hacia adelante. En nuestro ya cuarto y último día, ya para terminar, nos fuimos a dar otro paseo por el campo aprovechando por la noche, aprovechando la luz de la luna que había. La verdad es que nos encanta, mi primo y a mí, mis dos primos y a mí, siempre que coincidimos. En aquel momento estaba solo uno de mis primos, pero siempre nos encanta dar paseos por el campo por la noche. Es algo muy bonito, la verdad, contemplar todo ese manto estrellado que no se puede contemplar en la ciudad. Entonces ya en nuestro último día, para terminar, nos fuimos a dar, como no, un paseo por el campo aprovechando la luz de la luna que había. Y la verdad es que a veces es fantástico ese contacto con la naturaleza, a mí me lo parece. Pero de nuevo nos pasó algo. Y de las dos experiencias que habíamos vivido en el pueblo esos mismos días, la experiencia mágica de estar arropados bajo un manto de luz y la experiencia un poco más misteriosa, si podemos o queremos llamarla así, de esas personas que desaparecieron en la nada, en la oscuridad de la noche. Para mí, de estas dos experiencias, la que vivimos esa noche fue la más aterradora. Cuando estábamos lejos del pueblo, calculo también que más o menos unos 4 kilómetros, íbamos camino a través y de repente, y sin previo aviso, todos los animales a nuestro alrededor dejaron de emitir sonidos. Nosotros nos pusimos bastante inquietos. La verdad es que hay como una especie de alerta en tu cuerpo que dice algo está pasando. Y es una zona de jabalí.
No sabíamos si nos iba a salir un jabalí, si había una amenaza cerca. Sabíamos que algo pasaba porque no era normal que todos los animales, insectos, aves, todos los animales se callasen de repente. Ellos sabían que algo pasaba y nosotros no sabíamos qué pasaba, solo intuíamos que algo iba mal. Y teníamos un miedo atroz de que nos saliese un jabalí o algo extraño. Y no sabíamos qué pasaba, por qué se silenciaba el campo. Nuestras alertas estando al máximo, hasta que de repente, y después de casi un minuto, volvimos a escuchar algo de vida, algo de sonido, volvimos a escuchar a la naturaleza. Y fueron unos momentos en los que casi tuvimos que coger un palo que había cerca por si acaso pasaba algo. Y nos sentimos realmente inquietos. Fue un terror totalmente distinto y también totalmente real. Y nos sentimos muy inquietos. El hecho de no escuchar vida, y quizás eso es lo que más miedo pudo darnos. Ya no solo por el hecho de que te ataque algo inminentemente, sino puede ser que por el hecho de sentirnos más solos que nunca, o más solos de lo que nunca jamás nos podríamos haber sentido. Y eso es muy extraño. Y eso es bastante aterrador. Y fue la última experiencia. Fueron los momentos en los que estuvimos alerta, que fueron tensos y que vivimos, que tuvimos que vivir, porque estas cosas a veces pasan cuando sales al campo y en cierto modo es una experiencia enriquecedora. Así que sin más, amigos, pues quiero desearos un abrazo cósmico para todos vosotros y un gran beso. Espero que tengáis una feliz semana.